Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor López Herrera, contador público, contralor municipal en el Honorable Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz. También me desempeño como docente en la Universidad Politécnica de Huatusco. He tenido la oportunidad que la Contraloría General del Estado me asigne como coordinador de 38 municipios en la región Las Montañas, en el estado de Veracruz. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre de maestría en educación en la Universidad IEXPRO. La asignatura es Seminario de Investigación 2 a cargo de la doctora Carla Martínez Romero. Les voy a compartir la tesina titulada El impacto de la pandemia en la educación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Huatusco. Si me permiten, voy a compartirles la presentación que se hizo para este fin. Bien, espero que puedan visualizar. Como les decía hace un momento, mi nombre es Leonor López Herrera. Estoy a sus órdenes, contador Leo. Así como me conocen, pues los amigos y en este caso la oportunidad y el honor que tengo de ser parte de esta generación de maestría en educación. Bien, pues ubicando los fundamentos de investigación, hay una pregunta que se hace muy importante. ¿De qué manera ha influido la pandemia en los estudiantes de terapia física de la Universidad Politécnica de Huatusco? Bien, pues la manera que ha influido la pandemia en los estudiantes de terapia física es que ellos, como su finalidad es la rehabilitación, es dar seguimiento a personas que sufrieron algún accidente, cuentan con alguna fractura, son internados algunos, ya después de haber sido valorados por el traumatólogo. En este caso, pues ya viene el trabajo del licenciado en terapia física. Para ello, la Universidad Politécnica de Huatusco ofrece esta carrera, al igual que otras como son el área de administración, biotecnología, pero el caso que nos ocupa, ¿de qué manera ha influido la pandemia en los estudiantes de terapia física? Influyó de tal manera que todos estábamos acostumbrados a las clases presenciales. Son clases presenciales que de alguna manera se interactúa, se puede de esta manera eh, poder saber, conocer las inquietudes del estudiante, del educando, en tiempo real. ¿Por qué? Porque estamos en el salón de clases, los de terapia física estaban en algún momento en sus prácticas, pero cuando surge la pandemia COVID-19, fue un impacto tanto para los estudiantes como para los docentes. Influyó tanto, ¿por qué? Porque tuvieron que ir a prepararse a sus domicilios. Por cuestión de cuidados sanitarios, hubo que irse a la casa, llevar las clases de manera virtual, hacer algunas prácticas, trabajos, presentaciones. Influyó de tal manera que transcurridos 6 meses, 8 meses en promedio, nos dimos cuenta con los alumnos que se conectaban a clases virtuales, pero participaba el 50% o menos. ¿Por qué esta situación? Porque algunos de ellos lograron pasar el COVID
ya sea su familia, directamente alguien muy cercano, alguna amistad o conocido, pero también había la necesidad de trabajar. Y algunos comenzaron a trabajar, por eso es que de esa manera influye la pandemia en ellos. ¿Los hace autodidactas? Sí, sí, porque ellos tuvieron que entregar sus trabajos en tiempo y forma. Lamentablemente, y es algo que podemos compartir y no es local la situación, el Internet. La red de Internet fallaba mucho, en ocasiones incluso por cuestiones de naturaleza, alguna lluvia, alguna tempestad, se echaba a perder la señal, las líneas, y pues había que pedir prórroga para la entrega. La justificación, el impacto de la pandemia en la educación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Huatusco. ¿Por qué se elige este tema? Por la influencia que tuvo con los alumnos, y es de gran importancia reconocer que hubo que aplicar nuevas estrategias de enseñanza, enseñanza-aprendizaje, que el alumno fuera más autodidacta, y nosotros como docentes tuvimos que también actualizarnos, tuvimos que tomar algunos cursos para poder llevar a cabo las clases virtuales. El objetivo general, determinar las dificultades que se han presentado por la pandemia COVID-19 en el desarrollo escolar y personal de los estudiantes de terapia física. ¿Qué dificultades se presentaron? Que algunos no contaban con algún móvil, con celular, con tablet, alguna laptop, alguna computadora de escritorio. Eso es lo que faltaba, pero pues tuvieron que adaptarse, ver la forma de apoyarse, aunque sí esa fue una gran dificultad. El objetivo específico, identificar áreas de oportunidad respecto a las técnicas y hábitos de estudio. Había que conocer las técnicas de estudio, cómo iban a ser de esta manera, poder llevar a cabo primero las sesiones virtuales. Segundo, cómo iba yo a interactuar con mis alumnos. Cuando el pase de lista, lo decía en su momento, del 100% de alumnos, a veces se conectaba el 50 o 40%, y los que estaban presentes, que hubo una continuidad durante la pandemia, fue muy notorio, ya que algunos se conectaban, se veía su asistencia, más no su participación. Ahora bien, las técnicas de aprendizaje, pues hubo que implementarlas de tal manera que se les pidieron trabajos para poder ser entregados en tiempo y forma. En el marco teórico, el aprendizaje, de acuerdo con Alonso, 1997, el aprendizaje adopta varias formas, ya que está compuesta por distintos estilos de aprendizaje auditivo y visual, el cual permite la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje auditivo o visual. ¿Por qué? Porque muchas personas basta que podamos escuchar una buena presentación, una conferencia, y aprendemos. Pero hay algunos alumnos que necesitan visualizar, necesitan tener enfrente la presentación, acompañada de imágenes, acompañada de un mapa conceptual, para poder generar el conocimiento. También, con el inicio de la pandemia, los docentes tuvimos que implementar uso de herramientas digitales. Decía hace un momento, tuvimos que actualizarnos, modernizarnos un poco para poder llevar a cabo nuestras sesiones virtuales. Y si bien es cierto, el estrés fue un factor que influyó y afectó a buena parte de la población estudiantil. ¿Por qué? Porque muchos tenían las sesiones ya programadas
el estar en casa, el no poder salir, el saber que un familiar ya estaba con tratamiento de COVID, que tenía que ser trasladado, que incluso iba a ser entubado, ese fue el estrés mayor que se vivió con los alumnos y en este caso también los docentes. Por eso, dice Rodríguez en 2020, uno de los problemas a nivel mundial que ha incidido en la deserción escolar es la pandemia COVID-19. O sea, se reconoce que la deserción escolar fue causada por la pandemia COVID-19. En cuanto a la relación familiar, también influyó la pandemia en la educación de los estudiantes de terapia física. ¿Por qué? Porque el estudiante normalmente tiene ya sus horarios establecidos de salir de casa, tomar sus clases, regresar, programarse para algún trabajo en equipo, y esa era la vida del estudiante. Cuando con la pandemia se da la situación de que ahora incluso algunos que trabajamos, como es el caso de los docentes en el aula, tuvimos que impartir clases virtuales desde casa, pero ya en casa estaba un servidor, estaban los estudiantes y pues no era lo mismo, el mismo rol, el mismo forma de trabajo para poder llevar a cabo las clases virtuales. Por lo tanto, la relación familiar sí influyó, porque el estar en casa era, permítame, estoy en clase, no puedo hacer esto, ¿qué sigue? Oye, apóyame en esto, permíteme, es que ya tengo otra clase programada. Luego también, en el marco teórico, importancia de la tecnología en la vida actual ante la pandemia. Tuvimos que adaptarnos a las clases virtuales, pero el hecho de mencionar una clase virtual es, a ver, voy a checar como docente para empezar, ¿cuántas asignaturas tengo para esta semana, de lunes a viernes o el día sábado? Luego, ¿cuántos grupos son? Preparar mi plan de clase, preparar mi material y estar sabiendo que cada grupo tiene diferente forma de aprendizaje en cuanto a la rapidez, en cuanto a generar el conocimiento, pero también, pues cada grupo tiene diferentes dudas, inquietudes, aunque esté exponiendo el mismo tema en tres grupos, por ejemplo, que fue la situación de un servidor, el mismo tema, se ve mi proyección, pero las dudas eran diferentes de un grupo a otro. Las dificultades ante las clases en línea fueron prácticamente que fallaba mucho el internet. En ocasiones hubo que suspender. Ahora bien, como son alumnos que estaban cursando sus asignaturas a distancia, pero no todos somos del mismo municipio, sino algunos estamos a 6 a 8 horas de distancia. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que ellos sí tenían internet y algunos de por acá no tenían. Entonces se les pedía, sí, comunicarse lo antes posible con el tutor para poder darles una prórroga y cumplieran con sus trabajos para poder evitar la deserción escolar. Esas son las dificultades ante las clases en línea. El paradigma, mi tesina está basada en el enfoque cualitativo y descriptivo. El nivel de investigación es de tipo descriptiva, es la encargada de puntualizar las características de la población que se está estudiando. La población y muestra, en este caso se realizó con 21 alumnos de la carrera de terapia física en la Universidad Politécnica de Huatusco. Los instrumentos, me apoyé con cuestionarios, que es donde nos permite recolectar datos
autoadministrado a través de preguntas abiertas. Los métodos de análisis de información a través de la aplicación de dicho cuestionario y los resultados obtenidos se analiza de forma descriptiva y cualitativa. Esto nos permitió analizar y acabar concluyendo con una posible comprobación de nuestra hipótesis de partida. La presentación de la propuesta. El aprendizaje adopta varias formas, ya que está compuesta por distintos estilos de aprendizaje auditivo-visual, el cual permite la adquisición de nuevos conocimientos. La propuesta fue que se tuvo que implementar planes de trabajo acorde a la situación que se vivió, el hecho de pasar de clases presenciales a clases virtuales. Para que las planeaciones cumplan con el requisito de atender los aprendizajes esperados a través de la aplicación de estrategias que coadyuven a los enfoques de las asignaturas y sean funcionales para atender las necesidades de los alumnos. En este caso se propone un cronograma de actividades, detalladas las actividades de tal manera que fueran agotándose por semana, por mes y en este caso por cuatrimestre. Los resultados aquí menciona, si podemos notar, son 3 gráficas. En la primera dice, ¿cómo ha influido la pandemia en tu vida personal? O sea, la pandemia sí influyó en la vida personal, ¿por qué? Porque en los hábitos, influyó también en la forma de estudiar. Cuando a veces el estudiante estaba acostumbrado, quizás una silla, un escritorio, hubo ocasiones, estudiantes que estaban tomando sus clases en la sala, ropa muy cómoda, se podía notar por la videoconferencia, por las clases virtuales, con cámara abierta, se podía notar que estaban muy cómodos. Luego también, en la figura 2, ¿cómo ha influido la pandemia en tu vida escolar? En la vida escolar, ¿por qué? Porque dejamos quizás de convivir con los compañeros, quizás los trabajos en equipo que se hacían. De esa manera, pues sí influyó la pandemia, porque el aprendizaje ya no era entre iguales, ya no había la interacción en tiempo real. Luego, en la tercera, ¿cómo ha influido la pandemia en tu ámbito económico? En el ámbito económico sí influyó la pandemia, ¿por qué? Para empezar, pues ya no había gasto de traslado de los alumnos a la universidad, pero sí hubo que comprar algunas computadoras, algunos equipos móviles, contratar algunos paquetes de internet para poder llevar a cabo los trabajos y entregarlos en tiempo y forma. Los resultados, como podemos ver en esta presentación, se manejan porcentajes, tanto de hombres como mujeres, y algunos por las edades. Eso es lo que nos aporta la muestra que se hizo con los 21 alumnos. Luego también, el mayor aprendizaje que nos deja la pandemia es que debemos aprender a ocupar las herramientas tecnológicas, estar actualizándonos en cuanto a manejo y uso para efectos como ahorita de llevar a cabo alguna clase virtual. Como conclusión tenemos que la pandemia tiene serias implicaciones para la educación, incluyendo posibles aumentos en la deserción, menores niveles de aprendizaje, mayor desigualdad en los resultados. Ya mencionaba hace un momento que la deserción escolar se vio afectada directamente por la pandemia. Los niveles de aprendizaje disminuyeron relativamente porque ya calificábamos trabajos, pero ya no sabíamos si el alumno lo hizo, no lo hizo, cómo lo hizo. Hubo instituciones que tuvieron que cerrar precisamente por la pandemia, cambiar la forma de estudio,
por las nuevas formas de estudio. Luego también la conexión a Internet pues era muy baja. Ese era un obstáculo que se presentó para muchos de los estudiantes. Entonces, como decía en un principio, mi tesina es el impacto de la pandemia en la educación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Huatusco. ¿Por qué la Universidad Politécnica de Huatusco y tuvo que haber sido la carrera de terapia física? Porque es la carrera que tiene mayor demanda. Por eso tuve bien apoyarme en mis trabajos para llevar a cabo esta tesina. Luego también lo que nos deja la pandemia pues es fortalecer una educación a distancia, monitorear el retorno a clases presenciales, el impacto de la interrupción prolongada de las presenciales y pues la recomendación es implementar sistemas de monitoreo que contengan datos cuantitativos y cualitativos. Estos sistemas de monitoreo deben ser permanentes, regulares, en tiempo real y censales. La referencia que estoy enumerando aquí es de Alonso C. 1997, Oportunidades de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. Y pues, doctora Carla Martínez Romero, gracias por llevarnos con esta asignatura, compartir sus conocimientos, quedan sus órdenes. Contador Leonor López Herrera, muchas gracias.